Welcome to Hombres Alpha and don't forget to subscribe. Hay historias que no comienzan con éxito ni reconocimiento, sino con silencio, cansancio y una profunda insatisfacción interna, y esta es una de ellas, porque este hombre no despertó un día siendo fuerte, decidido o disciplinado. Despertó sintiéndose perdido, frustrado y cansado de prometerse cambios que nunca cumplía. Hasta que llegó ese momento incómodo en el que entendió que nadie vendría a rescatarlo, que no había atajos, excusas ni milagro, solo una decisión clara: seguir igual o empezar a cambiar. Y eligió cambiar, no por motivación pasajera, sino por necesidad, por respeto propio. Y así comenzó su transformación. No con grandes palabras, sino con acciones pequeñas repetidas cada día. Levantarse cuando no tenía ganas, entrenar cuando el cuerpo dolía, avanzar cuando la mente pedía rendirse, porque aprendió rápido que la disciplina no se siente bien al inicio, pero construye algo sólido con el tiempo. Y mientras el mundo seguía igual, él empezó a cambiar en silencio, alejándose de la comodidad, del placer inmediato y de la mentalidad débil que lo mantenía estancado, entendiendo que el progreso real no es visible al principio, que durante mucho tiempo trabaja sin resultados aparentes, sin aplausos y sin validación. Pero aún así continúas, porque sabes que cada repetición cuenta, que cada día suma, y que la constancia vence incluso al talento, y poco a poco su cuerpo comenzó a responder, pero más importante aún, su mente se volvió más fuerte, más clara, más resistente, aprendiendo a soportar incomodidad sin huir, a aceptar el dolor como parte del proceso y a mantener el enfoque incluso cuando todo parecía lento, y en ese camino dejó de compararse con otros, porque entendió que cada persona tiene su propio ritmo, su propia lucha interna, y que la única comparación válida es con la versión pasada de uno mismo. Y aunque hubo días de duda, cansancio y ganas de abandonar, ya no retrocedía, porque había construido algo más poderoso que la motivación: compromiso, un compromiso silencioso consigo mismo. Y con el tiempo dejó de buscar aprobación externa, dejó de necesitar que otros creyeran en él, porque él ya creía en su proceso, en su disciplina y en su capacidad de mantenerse constante incluso cuando nadie miraba, y así se fue formando una identidad nueva, más firme, más enfocada, más consciente. Alguien que ya no reacciona impulsivamente, alguien que elige con intención, alguien que entiende que el verdadero poder no está en impresionar, sino en dominarse a uno mismo. Y aunque el camino seguía siendo duro, ahora tenía dirección, claridad y propósito, porque comprendió que el crecimiento personal no es un destino final, sino una construcción diaria, que cada decisión correcta fortalece el carácter y que cada sacrificio consciente acerca a la mejor versión de uno mismo. Y así, sin ruido, sin excusas y sin prisa, este hombre continúa avanzando, sabiendo que no busca perfección sino progreso, que no necesita ser visto para avanzar, y que la verdadera transformación ocurre cuando decides no rendirte, incluso cuando nadie te observa. Porque cuando un hombre toma control de su mente, su disciplina y su enfoque, su vida comienza a cambiar de una forma que ya no puede detenerse. Con el paso de los días, algo empezó a transformarse de forma profunda, porque ya no se trata solo de entrenar o mejorar físicamente, sino de convertirse en alguien capaz de sostener el esfuerzo cuando la emoción desaparece. Y mientras su cuerpo se adaptaba al trabajo constante, su mente se volvía más resistente, más disciplinada, entendiendo que la verdadera batalla no ocurre en el gimnasio, sino en esos momentos invisibles donde decides si cumples o no contigo mismo. Y así comenzó a rechazar excusas,
a reconocer sus debilidades sin justificarlas y a trabajar sobre ellas con paciencia. Porque aprendió que ignorar los errores no los elimina, pero enfrentarlos con disciplina los transforma, y aunque el progreso no era inmediato, cada semana sentía algo distinto, una seguridad interna que no dependía de resultados rápidos ni de la opinión de los demás, una calma que nace cuando sabes que estás haciendo lo correcto aunque sea difícil, y en ese proceso dejó atrás viejos hábitos, viejas distracciones y personas que no entendían su cambio, no por orgullo, sino por coherencia, porque ya no podía seguir viviendo de la misma forma si quería convertirse en alguien diferente. Y mientras otros buscaban comodidad, él aprendía a convivir con la incomodidad, a entrenar incluso cansado, a avanzar incluso sin ganas, porque entendió que la disciplina no elimina el cansancio, pero sí elimina la duda. Y poco a poco comenzó a notar que ya no reaccionaba igual ante los problemas, que el estrés no lo dominaba como antes y que su enfoque se mantenía firme incluso en momentos difíciles. Y aunque nadie aplaudía su esfuerzo diario, eso dejó de importarle, porque descubrió que el respeto propio es más poderoso que cualquier reconocimiento externo. Y así se fue formando una identidad nueva, alguien que cumple, alguien que no se traiciona, alguien que entiende que el verdadero crecimiento no es lineal, que habrá retrocesos, días malos y momentos de frustración, pero que rendirse ya no es una opción. Porque una vez que experimentas lo que es avanzar con disciplina, no puedes volver a la mediocridad. Y en ese camino comenzó a inspirar sin darse cuenta, no hablando de motivación, sino mostrando constancia, coherencia y compromiso, demostrando que no hace falta ser perfecto para avanzar, solo hace falta ser constante. Y aunque el camino seguía siendo exigente, ya no lo veía como un sacrificio, sino como una elección consciente, una forma de respeto hacia la persona que estaba construyendo. Y con cada día que pasaba, se hacía más claro que esta transformación no era temporal, que no era una etapa, sino un cambio profundo de mentalidad, una forma distinta de vivir, de pensar y de actuar. Porque ahora sabía que la disciplina no te limita, te libera, que la constancia no te encierra, te construye, y que cuando un hombre aprende a dominar su mente, su enfoque y sus decisiones, comienza a tomar control real de su vida. Y aunque el final del camino aún no se veía, ya no necesitaba verlo porque había aprendido a confiar en el proceso, a respetar el tiempo y a avanzar con la certeza de que cada paso, por pequeño que fuera, lo alejaba definitivamente de la versión de sí mismo que alguna vez dudó, se rindió o se conformó. Con el tiempo, este hombre comprendió una verdad que pocos aceptan, que la transformación real no es un evento, sino una decisión que se repite cada día, incluso cuando nadie está mirando. Y aunque su cuerpo ahora reflejaba esfuerzo, constancia y disciplina, su mayor cambio había ocurrido en la mente, en esa capacidad de mantenerse firme cuando la vida vuelve a presionar, cuando los problemas aparecen y cuando la tentación de rendirse se presenta disfrazada de descanso. Y así aprendió a responder de manera distinta, sin huir, sin dramatizar, sin buscar excusas, aceptando que la incomodidad es parte inevitable del crecimiento y que cada obstáculo es una oportunidad para fortalecerse. Y mientras otros abandonaban al no ver resultados inmediatos, él continuaba avanzando con paciencia, entendiendo que lo valioso toma tiempo y que lo sólido no se construye con prisa. Y en ese proceso dejó de necesitar comparaciones, porque comprendió que cada persona libra su propia batalla interna.